A los poetas, a los escritores, a los investigadores científicos, hay que buscarlos por regla lejos de las casas pedagógicas. La universidad se ha convertido en una máquina burocrática de conferir títulos profesionales. Alfonso Reyes, escritor, jurista y filósofo mexicano. Se ha generado un interesante debate en redes luego de que la filósofo Lucy Oporto fuera ninguneada por Alfredo Joinant. Sinceramente no entiendo ese afán de la prensa en consagrar a Lucy Oporto, quien nadie conoce ni lee en la academia, como una intelectual interesante, una extravagancia. Alfredo Joinant, 20 de mayo de 2024. ¿Se puede ser intelectual público sin ser relevante en la academia? Sí. ¿Juega un rol la prensa de derecha? Mucho. Oporto es víctima. Alfredo Joinant, 25 de mayo de 2024. ¿Quién es don Alfredo? No lo conocía, pero a juzgar por lo que menciona en sus comentarios se autopercibe muy importante en la academia. Me encontré con este tweet de hace un par de años que fue enviado desde su iPhone, por supuesto, que consideraba de gran nivel la entrevista hecha a Héctor Yaitul en un medio de prensa, culto, inteligente, muy político. Así es, consideraba que la capacidad cultural de Yaitul es imponente, al mismo líder de la CAM, a aquel que hoy en día se encuentra condenado a 23 años de cárcel. Cabe preguntarse si a una persona se le valida por quien la conozca en la academia o bien por el contenido que esgrime. Entonces al respecto le contesta un columnista de La Tercera de apellido Ortúzar: una afirmación equivocada no se vuelve verdadera por los títulos o el currículo de quien la emite. Si esto no fuera así, la academia sería nada más que un club de compadrazgo, sin mencionar que ningún académico que ejerciera en Chile, donde ninguna universidad está dentro de las 100 mejores del mundo, podría aspirar a producir algo de interés global. Bueno, contestándole ahora yo al señor Ortúzar, hay que decir que esa es precisamente la realidad universitaria actual en las humanidades y también en ciencias sociales. Pero no solamente en Chile, sino que a nivel global. Incluso en las casas de estudio más prestigiosas pasan cosas escandalosas. Los académicos actuales se citan entre ellos, redactan papers en lenguajes empalagosos que nadie entiende, ni siquiera ellos. Y en conclusión, no son otra cosa que eso, un club de compadrazgo. Lo que tenemos que hacer es identificar cuántos académicos del siglo XXI son capaces de ofrecer en historia, en filosofía, en filología, en justicia, en ciencias políticas, etc., algo novedoso. Y la verdad es que se cuentan literalmente con los dedos de una mano. ¿De qué manera se validan los académicos en sus escuelas hoy en día? Un elemento esencial es por la escritura de papers que se incluyen en revistas indexadas que nadie lee. Ni siquiera los mismos académicos leen. A lo más les hacen ahí una revisada al ojo para poder palmotear a sus colegas y cubrirse las espaldas, ¿no?, de la mediocridad, porque lo que suelen hacer es un simple collage de lo que otros ya dijeron en el pasado, o bien creer que están diciendo algo nuevo sin darse cuenta de que ya fue planteado antes, o en el peor de los casos, inventar un mamarracho que nadie entiende. Esto es, por cierto, no solamente algo que pasa en humanidades. Hace poco, diseñando las clases del nuevo curso de PFW, que aborda la historia de la física contemporánea, me topé con que incluso en cosmología astronómica existen algunos astrónomos actuales que plantean cosas que los historiadores de la ciencia se han dado cuenta de que ya fueron planteadas hace 100 años. Y hoy en día se presentan como algo novedoso en las revistas especializadas, como por los periodistas científicos también, que desesperados por buscar algún titular de algo nuevo que ocurra, cierto, en ciencia, suben en andas a tal o cual astrónomo u otro científico creyendo que ha dicho una genialidad nunca antes pensada. Pero luego van los historiadores de la ciencia y desempolvan archivos de hace muchos años atrás en donde dicen tal misma cosa, pero que nadie les dio bola en su momento. Estudiar materias como filosofía, literatura, teología, justicia, historia o idiomas no es tarea fácil. Se requiere de disciplina y de concretas estrategias prácticas para afrontar un buen trabajo intelectual, todos asuntos que suelen darse por sentados en la secundaria y también en estudiantes universitarios, pero que constituyen el santo grial de un buen alumno. En técnicas para estudiar humanidades
te enseñamos desde asuntos tan esenciales y sencillos como la mejor forma de tomar apuntes, pasando por las maneras más eficientes de afrontar el aprendizaje de los contenidos, hasta consejos de comprensión y memorización. Descubre este curso breve y práctico de PFW en el link ubicado en la descripción de este video. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina, pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas, rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. Pero esto es solamente la punta del iceberg, porque si usted entra a estas revistas y descarga algún trabajo al azar, sobre todo en humanidades, se va a dar cuenta de que de las 30, 50, 100, 150 páginas que tiene, las ideas que plantean pueden muchas veces reducirse, sin perder nada importante, a unos cuantos párrafos, sin exagerar. Yo les voy a contar dos anécdotas bien concretas al respecto que viví personalmente en la universidad. La primera tiene que ver con mi tesis. Te pedían escribir, ya no recuerdo cuántas páginas eran, pero eran muchas páginas. Yo escogí un tema interdisciplinario que mezclaba psiquiatría, neurociencias y derecho penal, porque siempre me ha interesado jugar con estas combinaciones de disciplinas extrañas, ¿no? Aquí las personas que han adquirido algún programa de PFW entenderán a lo que me estoy refiriendo. Entonces, mi enfoque estaba dado en revisar sobre todo el manejo que tenían los jueces chilenos en estas materias doctrinarias novedosas a través del análisis de jurisprudencia de su sentencia. Cuento corto, no sabían nada, su ignorancia era peor de la que imaginé, y existen muchas sentencias en contra de enajenados mentales que dan cuenta de la nula preparación en estos temas de nuestros honorables juristas. Que lo más sorprendente y terrible es que ni contenidos de psicología de enseñanza media manejan bien. El punto es que toda mi contribución real podría reducirse en, 20 páginas. Entonces, ¿qué hago con, qué sé yo, las otras 100 que me están pidiendo? ¿Qué hago con eso? Bueno, rellenar. ¿Qué otra cosa me queda hacer, no? Afortunadamente tenía tiempo para presentar un relleno decente. Entonces consulté cientos de fuentes y terminé creando una especie de historia del gran debate, evadiendo así caer en alguna mediocridad o alguna estrategia barata de las que paso a advertir a continuación. Porque, ¿qué es lo que hacen muchas personas cuando tienen que vérselas con estas tontas solicitudes de extensión, incluyendo a cientos de enconados académicos de hoy en día? A quienes, por cierto, el sistema les obliga a escribir papers a cada ciertas semanas o meses, para sin quedarse, digamos, sin su puesto y sin el sueldo. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Aplican la vieja confiable. ¿Y cuál es la vieja confiable? Estirar el chicle a más no poder. Ideas que pueden decirse en 10 líneas, las terminan escribiendo en 10 páginas completas, con palabras y oraciones difíciles de entender para poder sonar elevados. Tan elevados a veces, que su discurso se convierte en inalcanzable. Esta es una táctica que se puso muy de moda desde la segunda mitad del siglo XX, cuando empezaron a pulular miles de universidades en el mundo con miles de estudiantes y profesores que se veían obligados a escribir algo para titularse o bien para permanecer en sus puestos académicos. Y como no tenían el brillo para aportar algo nuevo, se refugiaron en el posmodernismo y en la deconstrucción, redactando mamarrachos que ellos dicen entender, pero que en realidad ni ellos saben de lo que están hablando. ¿Es tan así o estoy exagerando? Aquí les va mi segunda anécdota. Corría el año 2015 y me interesó inscribirme en una cátedra electiva de estética del cine, que se impartía por un profesor que venía de una universidad francesa, y cuyo texto, de cabecera, era un mamotreto de 800 páginas escrita por un filósofo posmoderno de apellido Deleuze. Y preparando esta columna, me dio por googlearlo. Y adivinen lo que primero me aparece. Es reconocido como uno de los filósofos más importantes e influyentes del siglo XX. Y ahí es donde uno se pregunta qué le queda al resto, ¿no? Bueno, era por cierto, como toda esta camada de académicos franceses de la segunda mitad del siglo XX, un ateo redomado. De hecho, además se terminó suicidando, se arrojó por la ventana de su departamento en París. Bueno, ese era el sofisticado y sano intelectual que teníamos que leer durante todo el semestre. Y la cosa es que, muy acomodado yo frente al escritorio de la Biblioteca de Humanidades en San Joaquín, abro el libro y me quedo en shock. No entiendo nada. Leo y releo y releo y no hay caso, no entiendo nada. Así pasé
todo el semestre tratando de comprender algo siquiera de este elevado intelectual francés. Y llega entonces el momento del examen final, que consistía en escribir un ensayo con respecto al visionado de una película, aplicando las ideas de Deleuze. A esas alturas yo ya me había dado por vencido y por lo tanto apliqué la estrategia de rebeldía intelectualoide. Como no entiendo nada de lo que quiere decir este filósofo, y además es un curso electivo que si me lo echo, lo tomaré de nuevo. ¿Qué voy a hacer entonces? La misma estrategia que usaron ellos para escribir ese mamotreto que no se entiende nada. Es decir, voy a escribir en difícil al punto tal que ni siquiera yo pueda entender lo que estoy diciendo. Completé el ensayo, el cual abría con una introducción tan rocambolesca, tan extraña como la del mamotreto de Deleuze, y así seguí hasta el final sin comprender ni una sola oración de lo que estaba escribiendo. Por supuesto, utilicé las más sofisticadas palabras y oraciones oscuras que ustedes se le pueden imaginar. Revisé la ortografía, la sintaxis y yo muy descarado, el estilo, para que quedara por lo menos decentemente a presentar. Pongo play a la impresora, imprimo. Llego a la universidad, estimadísimo profesor deleuziano, aquí está mi ensayo final. Paso una semana, día de la entrega. Diego, felicitaciones por su ensayo, muy interesante, tiene un 7. Yo por supuesto le sonreí cínicamente, muchas gracias profesor, me fui a sentar y ese día comprendí que los académicos humanistas de las universidades del siglo XXI son una verdadera broma de mal gusto. Muchos años después me enteré de una anécdota similar, pero en una escala muchísimo mayor a lo que me había pasado a mí como simple estudiante de una universidad latinoamericana, de un asunto que había ocurrido en Estados Unidos. Pasó en el 96 cuando un profesor de física de la Universidad de New York, al darse cuenta de la charlatanería de las humanidades, decidió enviar a una prestigiosa revista postmoderna un ensayo en donde intencionalmente escribió las tonterías más ridículas que usted podría imaginarse. Entre ellas esgrimía, por ejemplo, que las leyes de la gravedad cuántica no eran más que una construcción sociolingüística. Cuento corto, el ensayo fue aprobado y publicado sin problemas, luego de ser revisado concienzudamente por el prestigioso Club de Compadrazgo. En fin, dado que la universidad del siglo XXI está profundamente en decadencia, yo los invito a adquirir nuestros programas digitales de PFW, todos producidos con material de primer nivel, en donde no caemos ni en la estupidez ni en el cacareo empalagoso con el cual se van a encontrar ustedes en los trabajos universitarios formales del siglo XXI. Y vamos a cerrar con las propias palabras de Lucio Porto, a las que, por cierto, adscribo soberanamente y que utilizó para poder responderle a estos académicos que la ningunearon en las redes. Soy una escritora. El negocio de los papers, las revistas indexadas y los proyectos Fondesit financiados con fondos públicos son para mí parte de la destrucción de la universidad, salvo excepciones. Por lo tanto, no participo de esa industria. Nos vemos en una próxima columna de opinión.